En este video lo que vamos a ver es cómo se clasifican los triángulos. Los triángulos los vamos a clasificar según si lo clasificamos según los lados o según los ángulos. ¿Cómo lo vamos a clasificar según los lados? Tenemos tres posibilidades. O que los tres lados del triángulo sean iguales, ¿sí? Tres lados iguales. La segunda posibilidad es que tenga todos los lados distintos, o sea, que midan lo mismo o que midan distinto, ¿sí? Siempre estamos hablando de medida. Y por último, podemos tener un triángulo que tenga dos lados iguales y uno que sea distinto. Por lo general se toma este como dos lados iguales, es decir, que los que tienen tres lados iguales se incluyen acá. Pero para hacer más fácil las cosas vamos a separar como que en este caso es dos lados iguales y uno distinto. Entonces, ¿cómo se llaman los que tienen los tres lados iguales? Se llaman equiláteros. ¿Cómo se llaman aquellos triángulos que tienen tres lados distintos? Escaleno. ¿Y cómo se llaman esos triángulos que tienen dos lados iguales y uno distinto? Se llaman isósceles. Bien. Ahora, podemos clasificarlo también según sus ángulos, ¿sí? Es decir, un triángulo uno lo va a poder clasificar de ambas maneras, o sea, según los lados y según los ángulos. Entonces, según los ángulos podemos tener también tres opciones. Una opción es que los tres ángulos sean agudos. Recordemos que los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90, ¿sí? Y recuerden que nos vimos en el video anterior que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, ¿sí? Entonces, acá podríamos tener tres ángulos agudos, ¿sí? Que me formen un triángulo. En ese caso, llamamos un triángulo acutángulo. El segundo caso es que tengamos un ángulo recto. ¿Por qué digo uno? ¿Puede tener dos ángulos rectos un triángulo? De nuevo, pensemos, si la suma de los ángulos interiores es 180, si tengo dos ángulos rectos, cada uno mide 90, ya suman 180. O sea, no tengo lugar para poner el tercero, ¿sí? No podríamos cerrar el triángulo. Esos son los que forman parte de las construcciones imposibles, ¿sí? Entonces, si tiene un ángulo recto, ¿sí? Ya va a ser triángulo rectángulo. Aparte, fíjense que si ya tiene un ángulo recto, me sobran 90 grados para repartir entre los otros dos ángulos que me quedan. Entonces, obligatoriamente, los otros dos ángulos van a tener que ser agudos, ¿sí? Entonces, acá podríamos decir que es un ángulo recto y dos agudos. Pasa que dos agudos es obvio por el hecho de que la suma de los ángulos interiores es 180. Y por último, tenemos un ángulo obtuso, que de la misma manera que el ángulo recto, obtuso, ya teniendo un ángulo de más de 90 grados, no puedo tener otra cosa que no sean ángulos agudos en los otros dos, ¿sí? Entonces, ya si tiene un ángulo obtuso, es obtusángulo. Bien, entonces, un triángulo puede ser, por ejemplo, escaleno, ¿sí? Tener todos los lados distintos, y a su vez ser rectángulo, ¿sí? Tener un ángulo recto y todos los lados distintos. O puede ser escaleno, tener tres lados distintos, y ser obtusángulo, es decir, tener un ángulo obtuso y todos los lados distintos. Ahora, también puede ser escaleno y acutángulo, porque son tres ángulos agudos, ¿sí? Y a su vez todos los lados distintos. Una cosa que podemos ver es que si un triángulo es equilátero, ya me está diciendo que los tres lados son iguales. Nosotros vimos también que hay una propiedad que dice que al ángulo más grande está enfrentado al lado más grande. ¿Qué pasa? Como acá los tres ángulos son iguales, obligatoriamente los tres lados, como los tres lados son iguales, obligatoriamente los tres ángulos van a tener que ser iguales, ¿sí? Y en ese caso, como la suma de los ángulos interiores es 180 grados, y tenemos tres ángulos, 180 dividido 3 es 60.
O sea que los triángulos equiláteros, ¿sí? Sí o sí son acutángulos, ¿está? Pero no, los acutángulos no necesariamente son siempre equiláteros, ¿sí? Pueden ser o escalenos o isósceles, ¿sí? Hasta ahí estamos. Entonces, lo que no puede pasar es que sea rectángulo o obtusángulo y equilátero. Después el resto de las combinaciones pueden pasar. Entonces, con esto tenemos la clasificación de los triángulos.